La historia se llama No cruces al otro lado del río, porque allí está acechando la muerte. En la finca que se llamaba Sisirá vivíamos con una tía abuela. Esa tía abuela se llamaba Ludmila y tenía la particularidad que tejía el crochet y todos los días tejía cuentos diferentes. Era una maravilla escucharla. Nos sentábamos todos alrededor del fuego, mientras en una olla grande se cocinaba el maíz para hacer la mazamorra y las arepas. Y también vivía en la finca una niña de nombre Aniceta. Este cuento es para Aniceta. Aniceta era una niña indígena, hija de los agregados y colaboraba en la finca. Ella tenía 10 años y yo tenía 8. Y a pesar de ella ser mayor, era más chiquita que yo, pero era una hormiguita. Se conocía todos los rincones de la finca. Era la sabiduría. Nos subíamos a todos los árboles a contar historias y cuentos y a comer frutas. Entonces, la historia empieza así. Es un 20 de diciembre. Es el 5.º día de la novena. Estamos cantando todos. Las mujeres estaban cantando la nananita, 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 y los hombres estábamos cantando pastores venid, pastores llega, adorar al niño que ha nacido ya. Era esa competencia a cuál cantaba más. Cuando estábamos cantando se vino un ruido espantoso. Todos nos quedamos callados. El abuelo dijo, una tormenta, viene una tormenta. De inmediato nos metieron al chiquero Los Marranos, que estaba hecho en material, porque esas tempestades, esas borrascas que venían del sur, aparte de ser tan escandalosas, tumbaban todo lo que se encontraba. Y estando abajo en el chiquero, vimos cómo esa borrasca se ensañaba con la parte baja donde estaba el guadual. Esas guaduas se movían para un lado y para el otro, como que fueran a saltar, y en esa oscuridad parecían gigantes que estuvieran peleando. Horrible, horrible. Y la abuela llegó y encendió ramo bendito. Y encendió ramo bendito y cosa especial. Inmediatamente la borrasca cogió el camino del río y se fue. Entonces yo le pregunté a Mila es la contadora de cuentos, ¿por qué las guaduas se voltean tan feo? Se doblan para un lado y para el otro. Ella estaba ofuscada y me dijo, porque en esas guaduas moran las brujas, y esas brujas vienen a alimentarse de los duendecillos, y esos duendecillos se alimentan de las flores, de los besitos que crecían al pie del guadual. Yo tenía 8 años, y que le digan a un niño de 8 años de que a una cuadra hay duendes y brujas, yo me la creí. Y estaba con Aniceta, le dije, Aniceta, tenemos que hacernos amigos de los duendecillos, porque los duendecillos saben que hay bajo la tierra. Y en esa región había una leyenda que contaba la leyenda de Juan Tapado. ¿Y qué era la leyenda de Juan Tapado? Juan Tapado era un español muy cruel, que en la época de la conquista obligaba a todos los indígenas a trabajar. No les pagaba, sino que les daba garrote. El día de San Juan, los indígenas no quisieron bajar a la mina. Entonces estaba Juan Tapao dentro de la mina con 4 capataces organizando el oro que iban a enviar a España, y hubo un terremoto terrible, se hundió la mina y se tragó a Juan Tapao y a sus 4 capataces.
Y desde entonces todo el mundo viene buscando esa mina y nunca la ha podido encontrar. Entonces yo le dije a Aniceta esa noche que no podíamos dormir, vamos y nos hacemos amigos de los duendecillos. Y así sabemos dónde está el entierro de Juan Tapao, y tu papá ni mi papá tienen que volver a trabajar. Ella me dijo que sí. Y ella me dice, ¿y con qué vamos a hacer para que los duendecillos nos atiendan? Yo dije, no, les llevamos pedazos de natilla, de buñuelo. Y como en esa época todos los vecinos nos mandaban hogagato, chiquichoques, nalguitas de ángel, panderitos, pasteles, de todo nos mandaban los campesinos. Y del pueblo nos mandaban gauchos, bombones, chicharrón de coco, manzanita. Y toda esa cocina abundaba la comida. Entonces, ¿verdad? Al otro día madrugamos a ver el encuentro con los duendecillos. Pero antes le dije a Aniceta, tenemos que ver si hay brujas al otro lado. Y verdad, nos subimos a un montecito. Y en efecto, las guaduas estaban reventadas y habían 3 brujas, 3 gallinazos, porque Mila nos había dicho que las brujas se transformaban en diferentes animales. Entonces le dije a Aniceta, mire, vea, allá está Carmelita, aquella es Rosmira y aquella otra Mercedes, que eran vecinas que vivían arriba y tenían unas verrugas con pelos y eran muy malgeniadas y nos regañaban. Entonces, verdad, nos vimos y Aniceta se puso las sandalias de la mamá. Yo me puse las botas de mi abuelo que me quedaban grandes. Y sin que nadie nos viera, por donde estaban las piedritas, fuimos pasando y llegamos al lugar prohibido, Entonces le dije a Aniceta, como allá hay 3 brujas, pronunciar las palabras que nos enseñó Mila. Sí creo en Dios y la Santa María, sí creo en Dios y la Santa María. Entonces, verdad, Aniceta empezó a hablar. Sí creo en Dios y la Santa María. Sí creo en Dios y la Santa María. No seas boba, Aniceta, mira para abajo. Para abajo no, para arriba que están las brujas. Y entonces Aniceta empieza así. Sí creo en Dios y la Santa María. Sí creo en Dios y la Santa María. Y yo poniendo natilla y pedacitos de buñuelo al pie de los besitos y nada, que aparecían los duendes y ponga. ¿Cuándo? Reptando, se vino una serpiente. Yo no las había visto nunca, pero algo me decía que ahí venía la muerte, Yo me quedé rígido de espanto, no podía pronunciar palabra. Aniceta seguía espantando las hierbas, y sí creo en Dios y la Santa María, sí creo en Dios y la Santa María. Y la serpiente ya venía, yo no podía decir nada. De pronto la serpiente llega y ¡tan! Le clava los colmillos en el empeine a Aniceta. Era tanta la complicidad, tanta la empatía que yo sentía con Aniceta, que sentí esos colmillos que se me clavaron tan bien. Y empecé a gritar, ¡una culebra! ¡Me picó una culebra! ¡Una culebra! Yo veía culebras por todas partes. Afortunadamente, don Raimundo, el papá de Aniceta, que vivía del otro lado del río, nos oyó y llegó. Me cargó a mí y a la niña la arrastró y pasamos el río. Mientras pasábamos el río, yo boté las botas, Aniceta botó las sandalias y el Señor me descargó a mí en la cama de la abuela y Aniceta la dejó en un rincón y le pidió permiso a la abuela que se le prestaba el caballo para ir a buscar a Mápura, que era el chamán, el que la iba a salvar. Y la abuela le dijo, sí, vaya. Entonces
Don Raimundo se montó en el caballo y se fue a buscar al chamán. Y la abuela empezó a gritar: Chucho, Chucho, que así se llamaba mi abuelo, corre, corre, que una culebra picó al muchacho, corre, corre. El abuelo llegó corriendo y empezó y me esculcaba por todas partes, me quitaba la ropa. ¿Dónde te picó la culebra? Y yo señalé a Aniceta. Entonces el abuelo llegó, se quitó el cordón del zapato, hizo un torniquete, le hizo una ruptura, chupó la sangre y le sacó el veneno a Aniceta. Y entonces pues la niña se puso vidriosa, y la abuela le echaba unas pócimas en esa herida, y por fin llegó don Raimundo con Mápura, que era el chamán. Entonces el chamán llegó y empezó a ver la niña, y dijo: la niña está muy grave, voy a tener que hacerle el saumerio, voy a tener que hacerle el conjuro, voy a tener que decirle las palabras mágicas. Y empezó: Sinate, Sinatembu, Cachambú, serán Michu, que me pongan cachimachi, Ave María Cachimbú. Párate, Aniceta, no te vas a morir, Aniceta. Se paró Aniceta, ya le están cantando las canciones sacras, le estamos cantando para que se levante, para que se levante. Y Aniceta se levantó, y todos podemos cantar una canción de alegría. Tutaina tuturumá, tutaina tuturumá, tutaina tuturumá, turumá, tutaina tuturumá. Muchas gracias.